Muy buenas noches, hermanos, mi hermana. El Señor les bendiga mucho. En verdad es nuestro deseo de que cada uno de ustedes se encuentren muy bien a pesar de los días ya que llevamos de cuarentena. Ya creo que perdí la cuenta, debemos andar por los 50 días aproximadamente. Y bueno, que el Señor siga guardando y bendiciendo las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Una vez más compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. Quería que viéramos un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, un pasaje muy conocido. En la parábola del buen samaritano. Parábola, historia, ilustración. No está expresada en el texto, ni siquiera en el título, la palabra parábola, pero son instrumentos que utiliza el Señor para dar enseñanza a aquellos que le oyen. En este caso había venido un intérprete de la ley, verso 25, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el próximo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Es un texto muy rico, en verdad, muy maravilloso en cuanto a la enseñanza que encontramos en este pasaje. Muchas cosas podemos sacar de todo esto. Quiero que veamos algunas de estas. Estaba un intérprete de la ley, dice, que le hacía esta pregunta al Señor Jesús. El Señor le responde con otra pregunta. ¿Qué lees en la palabra? ¿Qué es lo que entiendes? Vos sos un intérprete de la ley. Vos más que nadie eres el que tiene que saber de qué manera alcanzar la vida eterna. Y responde bien conforme a la ley. Pero este intérprete de la ley se quiso justificar respecto de la pregunta que había realizado. Él más que nadie era quien tenía la respuesta, el que debía tener la respuesta. Pero en este intento de justificación hace una pregunta más. Dice: ¿y quién es mi prójimo? Ahí es cuando el Señor Jesús comienza esta historia de el buen samaritano, que tiene muchos aspectos que tenemos que ver. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En otra oportunidad vimos esta expresión refiriéndose al descender espiritual. Jerusalén es la cuna de la iglesia. Jerusalén es el lugar en donde está el templo de Jehová, en donde está lo más importante de los sacerdotes en cuanto al culto a Dios.
Y cuando dice que descendía de Jerusalén a Jericó, no nos habla simplemente de una cuestión geográfica, no nos habla de un lugar hacia otro, sino que nos muestra una condición espiritual. Jericó es la primera ciudad que se conquista en la tierra prometida. Es la entrada, es el primer paso. En cuanto a nuestro caminar en el camino del Señor, podemos decir que es el día en el cual nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. De ahí a llegar al nivel del sacerdocio hay mucho caminar, hay mucho que consagrar, hay mucho que renunciar. Este hombre dice que estando en un lugar alto de consagración, de sacerdocio, quizás descendía. Estamos hablando de alguien que está comenzando a enfriarse en el camino del Señor, está comenzando a decaer en su búsqueda, en su contacto con Dios. Y dice así: cayó en manos de ladrones. ¿Quién es el ladrón? Es el enemigo, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, ¿cómo? Dejándole medio muerto. El enemigo a que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y casi lo había logrado con este hombre. Por misericordia simplemente estaba aún con vida. ¿Qué sucede? Descendió por el mismo camino y lo vio un sacerdote. Un sacerdote lo vio en esa condición. Esta persona, probablemente teniendo conocimiento de él, conociendo su caminar, no prestó atención a su condición. Lo dejó, quizás justificando en cuanto a su accionar, diciendo, bueno, de alguna manera se lo buscó. Posteriormente pasa un levita y también tiene la misma conducta. Pero por último pasa un samaritano. Podría haber usado el Señor, cualquier otra persona podría haber dicho, pasa una persona común, pasa un comerciante, pasa una mujer, pasa un soldado, pasa un alfarero, pasa un pastor de ovejas. Pero no, utilizó la figura del samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos son un pueblo que originalmente pertenecía a las tribus de Israel, pero viviendo en Samaria, los que vivían en Samaria se contaminaron tomando mujeres y esposos de otras naciones. Esto ha llevado a que el pueblo de Israel los rechazaran por esto, porque habían contaminado su sangre, su linaje, y los tuvieran como despreciables, al punto de que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, cuando Jesús le habla y le dice, dame de beber, la mujer lo mira y le dice, ¿cómo siendo tú judío me hablas a mí que soy samaritana? Siendo que judíos y samaritanos no se hablan. ¿Por qué? Por esta cuestión. Entonces estamos hablando de alguien que era prácticamente despreciable para el pueblo de Dios. Tiene misericordia de él. Lo levanta, lo lleva en su cabalgadura, venda sus heridas, pone aceite en sus heridas y lo lleva hasta un mesón. En el mesón está allí un tiempo y cuando se va lo deja y le encarga al mesonero diciéndole, cuídale, porque cuando yo regrese te pagaré todo lo que reste. Aquí encontramos varias alusiones al Señor Jesús, ¿no es cierto? La primera es justamente este samaritano. El Señor era maestro, era Dios en medio de los hombres y muchos le rechazaban, muchos lo ignoraban, pero Él tenía misericordia de aquellas vidas que se estaban perdiendo. Él era el que se sentaba a comer con pecadores, con publicanos. Era el que estaba siendo acusado justamente por tener misericordia. Era lo que a los escribas y fariseos, a este intérprete de la ley, le estaba faltando. Tenían ley, pero no tenían misericordia. Cuando termina el Señor de mencionar esta historia, le hace una pregunta nuevamente al intérprete de la ley y le dice,
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él responde, el que usó de misericordia. El que usó de misericordia. Y fíjese cómo le responde el Señor. Dice, ve y haz tú lo mismo. Ten misericordia. En otros pasajes el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. Hablando de, este es un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, hablando de lo que vendría, trayendo un poco de luz a lo que iba a suceder posterior a la llegada de Jesús aquí a la tierra. Este pasaje nos enseña de que nosotros, aún estando en el camino del Señor, podemos cometer errores. Sí, hermano, no somos infalibles. Estamos hablando de una persona que estaba en un alto nivel. Podemos hablar de un líder, podemos hablar incluso de un pastor, una pastora, un evangelista, un profeta, que por alguna situación ha perdido su condición, se ha descuidado en su caminar, ha bajado el nivel espiritual. Y esto quizás lo hablamos a un nivel ministerial, pero también lo podemos hablar a un nivel nuestro, hermano. Pensando en nuestras vidas personales, nosotros como hijos de Dios, como fieles de la iglesia del Señor, también tenemos nuestros altos y bajos, también cometemos errores, hermanos. Y muchas veces por la ley, por eso está el intérprete de la ley aquí, por la ley acusamos o juzgamos o condenamos a alguien. Y aquí el Señor nos enseña que lejos de eso nosotros tenemos que tener misericordia. Señor, ayúdame. Ayúdame a tener misericordia con los demás, pero también ayúdame a tener misericordia conmigo mismo, hermano. Porque a veces somos nosotros los peores fiscales que tenemos de nuestra vida, hermano. Somos los que nos acusamos, los que nosotros personalmente no nos perdonamos. No perdonamos errores en nuestras vidas, no perdonamos equivocaciones en nuestras vidas. Quizás podemos extender la gracia y el perdón hacia otras personas, pero lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, quizás soy consciente de esto, del error que he cometido, de la gravedad de mi pecado, y eso a mí me acusa de tal manera que yo mismo no soy capaz de perdonarme. Y aún sabiendo que el Señor me perdona, no puedo aceptar ese perdón porque yo sé lo que he hecho. Hermano, hermana, si Dios, que es el Señor, el creador de la vida, el que te ha dado la vida a ti y me ha dado la vida a mí, y el que posteriormente se va a sentar en un trono para juzgar a todas las naciones, ya te ha perdonado y ya me ha perdonado por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. ¿Quién soy yo, hermano, para no perdonarme, para mantener la postura de condena? Esta muchas veces, hermano, es una herramienta del enemigo. Utiliza nuestra conciencia para mantenernos alejados del perdón. Era justamente la condición que tenía el intérprete de la ley. Tenía mucha ley, pero poca misericordia. Era lo que sucedía con todo el ministerio de la iglesia en aquel tiempo. Los escribas, los fariseos estaban viviendo bajo el régimen de la ley y Jesús vino a traer misericordia y perdón. Vino la mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio, hermano. Había sido sorprendida, no hacía falta un juicio, estaba todo más que claro. De alguna manera, como nosotros hoy decimos, la agarraron con las manos en la masa. Ya no había forma en que ella pudiera defenderse. ¿Y qué hizo el Señor? Les llevó a que cada uno tuviera un acto de conciencia y evaluación. Si alguno de ellos estaba en condiciones de juzgarla a alguien que estaba más que claro que su condición era culpable. Si alguno está libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. No dijo sea el único,
No, el primero, si hubiera tan solo uno que estuviera libre de pecado, le habilitaba la posibilidad a todos los demás a tirar la piedra. Pero dice, acusados por su conciencia. Dejaron las piedras y se fueron, uno a uno. Y el Señor levanta la mirada nuevamente y ve a esta mujer que había quedado sola. Y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que pretendían tu muerte? Los que te juzgaban. Y la mujer le dice, se fueron. No quedó ninguno. Y cuando ya no había ninguno, Jesús levanta su mirada y le dice a la mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es misericordia. Alguien que merecía la condena, alguien que estaba marcado por la ley, su muerte a causa de sus actos, Dios, Jesús, tiene misericordia sobre su vida y lo deja libre, y le dice, vete y no peques más. Cada uno de nosotros, hermano, hemos cometido errores. Y el Señor es el que juzga nuestras vidas. El Señor dice, ni yo te condeno. Cristo no ha venido para condenarnos, sino para salvarnos, hermano. La ley nos condena, el pecado nos condena. Y muchas veces la conciencia, nosotros mismos nos condenamos. Pero Cristo vino para traer perdón y salvación. Quiero orar en esta hora, hermano, para que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de esto y no darle lugar al enemigo en nuestra mente, en nuestras conciencias, sabiendo de que quizás hemos cometido errores, porque ninguno hay perfecto, hermano. Todos cometemos errores. Por eso que podamos acudir a aquel que vino a salvar nuestras almas, a perdonarnos de nuestros pecados, a limpiarnos de tal manera que podamos ser aceptos delante del trono de Dios. Oramos al Señor. Padre amado, bendito y eterno Rey, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu amor y tu misericordia. Yo te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, amado Señor, pueda estar redarguyendo nuestras vidas. Quizás, amado Señor, llegando a lo más íntimo de nuestro corazón, a lo más preciado, quizás a lo más oculto, mi Dios. Y que puedas tú, amado Señor, traer a luz, a memoria en nuestras vidas, Señor, aquellas cosas que quizás hoy nos están frenando, que son cosas que han sucedido en nuestras vidas de las cuales quizás no nos hemos perdonado. No hemos permitido, Señor, de que tu perdón lo alcance. Bendito Dios, limpia nuestras vidas, lávanos, Señor. Hoy recibimos, Señor, el perdón sobre nuestras vidas de todos nuestros pecados, Señor. No tan solo los que hemos cometido antes de recibirte a ti, antes de conocerte, sino, Señor, sabiendo de que somos falibles, somos pecadores. Reconocemos que hemos cometido pecado y que hemos cometido errores en nuestro caminar contigo, Señor. Que alguna vez te hemos dado la espalda, que hemos bajado los brazos, que hemos mirado hacia atrás y hasta quizás alguno ha vuelto al mundo y hoy está pretendiendo regresar a ti. Señor, líbrame de juzgar y acusar. Líbrame, Señor, de señalar a alguno de mis hermanos, hermanas, amigos o amigas, Señor. Ayúdame, mi Dios, a mirarme a mí mismo, Señor, sabiendo que yo soy del mismo material y que estoy expuesto a las mismas situaciones, Señor. Ayúdame, mi Dios, a tener misericordia de cada uno de ellos, Padre, para poder extenderle una mano, Señor, librarles de la muerte, eterno Rey, y traerles a esta vida gloriosa, eterna, que tú, amado Señor, has ganado para cada uno de nosotros. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén.
El Señor les bendiga mucho, mi hermano, mi hermana. Le mando un gran abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto.